De acá porque nos vamos a comprar. ¿Te vas a equipar para el viaje? Estamos en la isla Martillo, vinimos con Andrea y Augusto. Andrea es bióloga y trabaja con pingüinos. Hoy tenía que venir a hacer trabajo de campo aquí y no podíamos dejar de aprovechar esta oportunidad para poder conocer esta isla y fundamentalmente venir a ver las colonias de pingüinos que hay aquí, una oportunidad maravillosa y encima el día acompaña, que no se puede creer. La isla Martillo es parte del archipiélago de Tierra del Fuego y se encuentra entre la isla Grande de Tierra del Fuego y la isla chilena Navarino. Es conocida por tener la colonia de nidificación de pingüinos de Magallanes más austral de Argentina, como también la única colonia de pingüinos papúa en territorio sudamericano. Asimismo, también se pueden encontrar parejas de pingüino rey, aunque en un número muy reducido, siendo difícil poder verlos. La estancia Harberton fue la primera estancia de la provincia y fue fundada en 1886 por Thomas Bridges, quien obtuvo las tierras por donación del gobierno argentino. Antes de eso, los yámanas utilizaban ese territorio como un paradero en sus travesías. Desde allí salen los viajes hacia la isla Martillo, además de contar con visitas para conocer la estancia y el Museo de Aves y Mamíferos Marinos Australes Acatuyún, el cual busca promover la investigación de aves y mamíferos marinos, además de tener una enorme exhibición de esqueletos de estos mismos.
Hoy es un día de sociales. Nos reunimos con gente con la que veníamos en contacto ya hace un tiempo, con Eve, con Diego y familia, que nos acompaña hace ya bastante por las redes. Pero el día todavía tiene varias horas por delante, así que vamos a un encuentro más. Muchas gracias, chicos, la verdad que una tarde maravillosa. No es todos los días, ¿no? No es todos los días. Qué grande. No, esto no. No podíamos irnos de Ushuaia sin probar trucha. Un lujo. Gracias Leo, Shirley, los chicos. Y un dato de color. Shirley es de mi ciudad y nos conocemos desde que somos chiquitas. Y nos volvimos a encontrar acá en Ushuaia. Provecho. Seguimos sin caminar nosotros. Ahora ya arrancamos la ruta. Y de las bici ni hablar. ¿Qué dice? ¿Qué bici? Esto es parte del sendero. Todo papel higiénico tirado. Qué desastre. Qué desastre la gente que hace esto. Lo que cuesta llegar a un lugar así, disfrutarlo, y lo usan de baño. Increíble. Esto es Laguna Esmeralda. Creo que es uno de los lugares más visitados de Ushuaia. No tengo idea, pero por la cantidad de autos que había en el estacionamiento, supongo que es así. Está comiendo barritas de cereal antes de seguir. Son particulares las barritas acá en Ushuaia, son así. ¿Qué nivel? Nosotros le decimos empanadas.
Esto es nivel, ¿eh? Yo creo que los ñoquis del 30 van a ser mejor que los del 29. Los 30 tienen un plus. Yo estoy supervisando, viene bastante bien. ¿Viene trabajando bien el cocinero? Sí. Yo creo que excelente. Creo. 2 mates vos, 1 mate él. Juanita, me la voy a poner la cacerola. El cuerpo. Llegó la hora de dejar Ushuaia después de varios días, bueno, más bien varias semanas desde que llegamos. Acá terminó lo que podríamos decir esta primera etapa del viaje, que empezó en Alaska y terminó aquí en Tierra del Fuego, Argentina. ¿Y por qué digo primera etapa? Porque vamos a seguir viajando, vamos a seguir con las bicis, esto sigue. Y vamos a empezar por lugares que no hemos conocido, por rutas que no hemos transitado nunca, así que la parte de la isla de Tierra del Fuego la vamos a hacer por postas con amigos, en parte para no repetir un tramo que ya hemos hecho. La verdad que no nos gusta repetir más cuando son casi 600 kilómetros, y en otra parte también por cuestiones estacionales. Así que el viaje en sí, en bici, en la nueva etapa empieza en Río Gallegos. Hasta allá vamos, de nuevo mirar el clima, de nuevo a mirar los pronósticos del viento, que por estas semanas tuvimos la suerte de no tener que hacerlo, pero otra vez a volver a esa rutina. Y bueno, les vamos a ir contando cómo avanza, pero en principio la primera etapa de esta segunda etapa, Río Gallegos para el norte. Están firmes. Van a hacer cosas que se pierden a esta altura del viaje. Bueno, vámonos. Go. Arrancamos. Dame un poco de intimidad, por favor, para masticar. Qué fruta noble la empanada. ¿Viste? Ya estamos en Río Grande, gracias a Augusto, que además de bancarnos todos estos días en Ushuaia, nos trajo hasta acá, un genio, súper agradecidos con él, con su familia y con toda la gente que conocimos en Ushuaia, y la verdad que con todos. Gracias. Sí, muchísimas gracias de corazón. No hubo una mejor forma de terminar este viaje y comenzar esta segunda etapa, que ya, bueno, en realidad ya comenzó, casi que ya comenzó. No, en Río Gallegos. En Río Gallegos, es verdad. Desde acá, con Gustavo y Claudia, vamos a ir hasta Monte Aymon, y de ahí sí, ya empezamos a pedalear. También es un camino que ya conocemos, Río Gallegos, y ahí empieza todo nuevo por conocer, por Ruta 3 hacia el norte.
Así que bueno, últimas horas Últimas en horas. la isla de Tierra del Fuego. Gracias totales Sí. a todos los fueguinos. Gracias. Y ahora, acomodar todo en la camioneta nuevamente. A la hora del Tetrix. La última cena fueguina. Qué emoción. Qué emoción estos ravioles, por favor. Para meter todo. Qué nave. Antes de cruzar la frontera. Hay que liquidarlos antes de Chile. O las escondemos acá en la puerta. No llegan. Llegan. Para facilitar el trámite, vinimos con las bicicletas, de hecho estamos saliendo con las bicicletas, entonces era necesario hacerlo. Un poco raro porque estamos en modo no packing, porque no tenemos casi carga, un poco raro viajar así. Pero bueno, deberíamos hacer el trámite con las bicicletas, así que ahora los chicos hacen el trámite y nos volvemos a subir para ir a Migraciones de Chile.